Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Bueno, informarles que ya les avisé la semana pasada, ¿verdad? Muy pocos dieron su repaso de terapia pulpar. A partir de hoy será por lista para que ustedes ya puedan realizar los procedimientos de terapia pulpar o hacer las demostraciones correspondientes. Puede ser entre 1 o 2 estudiantes. Y si ustedes gustan personalmente, a cada uno se les realizará la demostración de pulpotomía. Al mismo tiempo, recordarles que por favor, los que están de turno, hoy me van a traer sus historias clínicas y su libreta para hacer un precorte y ver en qué condiciones están ya con los trabajos prácticos. Ya, entonces vamos a ver porque nos resta muy poco ya el tiempo. Entonces tenemos que enfatizar en los procedimientos que les falta, ¿verdad? Muchos ya han realizado sellantes, restauraciones con resinas, ionómeros. Entonces, donde más tenemos que enfatizarnos en las terapias pulpares y la parte de restauración con coronas, ¿verdad? Y la aplicación de flúor, que algunos ya lo han realizado, otros no todavía. Importante tener el conocimiento teórico para realizar la práctica. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a lo que he indicado? Creo que está claro, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a ver la presentación del tema de operatoria dental, es decir, más específicamente, ustedes ya tienen conocimientos más profundos en la parte de restauración en dientes permanentes, ¿verdad? En los adultos. Ahora vamos a ver el tema de también restauración en dientes anteriores y en los dientes posteriores. Es importante no olvidar de la importancia de las estructuras anatómicas que tienen los dientes temporarios. Ustedes están iniciando odontopediatría 1 y para que posteriormente continúen en odontopediatría 2, ¿verdad? Van a hacer los procedimientos de restauración y para eso es importante tener la idea clara, el diagnóstico y el tratamiento que se debe realizar en dientes temporarios y por lo propio, ¿no? En dientes permanentes jóvenes. Sabemos que nuestro campo es desde la erupción de los dientes temporarias hasta la erupción de los dientes permanentes, es decir, 12, 13 años. Nuestro campo de odontopediatría es hasta los 15, 18 años de edad del paciente. Y por tanto, a los 12, 13 años ya estamos realizando la restauración en esos dientes permanentes y tenemos que conocer la anatomía, la morfología de esa pieza para poder devolver la anatomía correcta, ¿verdad? Y la función correcta de esa pieza dentaria. Bueno, en esta oportunidad les va a impartir el tema de restauraciones de dientes anteriores y posteriores su compañera. ¿Puedes presentar, por favor, Nayeli? ¿Me escucha, doctora? Sí, puedes empezar, por favor. ¿Vas a empezar con las restauraciones de piezas posteriores? Sí, doctora. Ok. Ya. El auditorio es tuyo. Ya. Primeramente, buenos días, doctora y compañeros. Yo les voy a explicar sobre los principios generales de preparación cavitaria de dientes posteriores y anteriores. Como introducción, voy a decirles que nosotros como profesionales odontólogos, la mayor parte de nuestro tiempo la vamos a dedicar a restaurar las lesiones, ¿no? Las lesiones cariosas que generalmente se dan. La caries se va a contemplar como una afección mediada por las bacterias en la que van a producir lesiones reversibles e irreversibles, ¿no?
reversibles porque nosotros vamos a intervenir para detener la lesión, incluso revertirlas. Y también puede ser irreversibles, en donde vamos a actuar para restituir la salud bucal del niño, ¿no? En dientes temporales, los dientes más afectados por caries son los molares, sobre todo los segundos molares, que a los 5 años. Pero también esto se debe a que la progresión de la caries es más rápida en dientes temporales, ya sea por el grosor del esmalte y dentina, ¿no? Que en permanentes es un poco más gruesa, ¿no? Por eso las preparaciones van a ser menos profundas y más estrechas, ¿no? Vamos a conservarla y hacer un mínimo de invasión. Para hacer cualquier tratamiento, nosotros primero debemos valorar la complejidad y la duración, y debemos también ver que se ajusten a la capacidad de la colaboración del niño, ¿no? Los materiales que vamos a usar, como nosotros sabemos, son los ionómeros de vidrio, ionómeros modificados, con resina, coronas preformadas, que nos va a ayudar bastante en los dientes anteriores. También el ácido grabador, los adhesivos, Dical y otros, ¿no? La amalgama anteriormente se usaba, pero cuando ha salido al mercado la resina, ya se ha dejado de usar también por su alta toxicidad del mercurio, ¿no? Que las amalgamas no podemos usarlas en las embarazadas como también en menores de 15 años. Ya. La preparación para la cavidad, según Black, el principal objetivo va a ser eliminar el tejido cariado, preservando la vitalidad pulpar, ¿no? Vamos a comenzar con el acceso a la lesión y diseño de la preparación, en donde en algunas ocasiones la caries propia va a producir una apertura suficiente para permitir la limpieza, pero a menudo habrá que preparar un acceso más conveniente, ¿no? No vamos a, cuando la caries es muy extremadamente, nosotros no vamos a necesitar hacer el acceso ya. El objetivo del acceso va a ser limpiar el tejido cariado de forma conservadora para evitar el progreso, ¿no? Vamos a pasar a eliminar la caries luego del acceso, ¿no? Para la eliminación podemos usar excavadoras, fresas, redondas, cuando estamos en dentina, como sabemos, las fresas de carburo, de alta y baja velocidad, ¿no? Pero también nosotros podemos hacerla manualmente con la cuchareta de dentina, que es más tolerada por los niños, porque generalmente los niños tienen miedo a la turbina. Podemos ayudarles a que no tengan mucho miedo, entonces podemos utilizar la cuchareta, ¿no? Para eliminar la caries. Tenemos que hacer, cuando ya tenemos la cavidad limpia, nosotros tenemos que hacer la retención y la resistencia, que eso tiene que tener un mínimo de invasión, como anteriormente en el principio les dije, porque el grosor del esmalte y dentina en los dientes temporales es más delgado, ¿no? Pero también esta mínima invasión nos tiene que dar una retención mecánica, sobre todo en los molares temporales. El acabado de las paredes va a pretender conseguir las mejores condiciones para la adhesión, sobre todo cuando nosotros queremos hacer incrustaciones, ¿no? Porque nosotros vamos a sacar una impresión y el protesista es el que va a darnos la incrustación. Entonces es deseable conseguir soporte dentinal para el esmalte, ¿no? Tenemos que tener acabado de las paredes que tienen que ser finos. Y por último vamos a hacer la limpieza de la preparación, que vamos a limpiar la preparación vamos a limpiar la preparación de detritos, de los restos bacterianos, con agua, soluciones desinfectantes, ¿no? Esto puedo decir que el éxito de toda restauración siempre va a ser el aislamiento, ¿no? Nosotros siempre tenemos que trabajar con aislamiento para eliminar y que no haya una contaminación, ¿no? También vamos a realizar preparaciones pequeñas con ciertas retenciones mecánicas y con un mínimo de resistencia.
Como les estaba diciendo, el objetivo de nosotros es conservar y hacer un mínimo de invasión, pero al mismo tiempo que estos dientes temporales tengan una retención, ¿no? Vamos a empezar con las lesiones oclusales y las restauraciones, que les voy a dar unos puntos donde generalmente la lesión se va a ubicar en los molares, ¿no? En el primer molar temporal temporal superior, la lesión va a aparecer sobre la fosa triangular mesial. En el primer molar temporal inferior va a aparecer la lesión sobre la fosa distal. En el segundo molar temporal superior hay 3 zonas, ¿no? Donde la fosa central, fisura mesial y la distal, y también la prolongación de la fisura distal a palatina. En el segundo molar temporal inferior aparece más en la fosa central, facetas marginales y surcolingual. Como en la introducción les estaba diciendo, la más susceptible a las lesiones cariosas son los segundos molares, ¿no? Ya que los niños tienden a cepillarse más en el sector anterior y no mucho en el sector posterior, porque a veces también les da un poco de náuseas cuando introducen mucho el cepillo. En las restauraciones de las lesiones oclusales, nosotros vamos a eliminar el esmalte y la dentina cariada, solo el esmalte y la dentina cariada, no nos debemos extender más allá. Anteriormente como estaba viendo, se hacían como unas cajas, pero ahora solo como nuestro objetivo es preservar y hacer un mínimo de invasión, nosotros solo tenemos que eliminar solo el tejido cariado, ¿no? Y también no debemos utilizar recortadores de márgenes para acabar el suelo gingival. Y la preparación de caja proximal siempre va a prescindir de una caja oclusal. ¿Esto por qué? Porque las lesiones generalmente de las proximales también tienden a ir a oclusal. Y también porque nosotros podemos ganar una retención cuando extendemos de proximal a oclusal. En las caras libres ganamos un poco más de retención que, que solo podemos ganar en los proximales, ¿no? Vamos a pasar en las lesiones proximales y restauraciones, ¿no? A los 3 o 4 años nosotros vamos a establecer, los niños establecen un punto de contacto en los molares. Entonces esto hace que los niños, que la placa bacteriana, perdón, que la placa bacteriana se junte más en los puntos de contacto, ¿no? Y así, y así viene la progresión de la caries. Tenemos 2 tipos de preparaciones, que es la preparaciones conservadoras de corte clásico, que esta va a incluir una caja oclusal, como antes les dije, a modo de cola de Milano, que va a favorecer al acceso de la lesión proximal y va a aportar, como les dije anteriormente también, va a aportar una retención, ¿no? Y tenemos la preparación de caja proximal únicamente, ¿no? Que solamente que en el sector, la lesión proximal solo se va a extender en proximal, no se va a ir hasta oclusal. Para asegurar el ajuste marginal, nosotros debemos polimerizar primero una capa en el suelo proximal. Nosotros debemos empezar siempre por los proximales y no por oclusal, ¿no? Debemos destituir la anatomía que tenía antes ese diente. Y para eso nosotros nos podemos ayudar con una matriz de metal. También podemos hacerlo con una cuña, también podemos ayudarnos, ¿no? Para que nos ayude a agarrar el metal, la matriz de metal, y nosotros podamos devolver esos puntos de contactos, ¿no? Los tratamientos no invasivos y mínimamente invasivos en molares, que Simonsen describió 3, las restauraciones preventivas. El 1 que solo se va hacia esmalte, solo está en esmalte, y la 2 y la 3 se va a alcanzar hasta dentina, como estamos haciendo nosotros en nuestro diagnóstico, ¿no? En dentición permanente, las preparaciones de caja en cuchara se realiza una extensión mínima para facilitar su limpieza y su obturación al mismo tiempo, ¿no? Nos facilita bastante. En molares permanentes no es necesario acceder desde oclusal, solamente podemos limpiar y hacer la cavidad solo en proximal, no es necesario que vayamos hasta oclusal para ganar retención.
El objetivo de la operatoria siempre va a ser respetar el máximo de las estructuras y de tejidos naturales no dañados y viables, ¿no? Eso es en cuestión a las cavidades en dientes posteriores, ¿no? Las preparaciones. Vamos a empezar con las preparaciones cavitarias en dientes anteriores, que vamos a hablar desde dos enfoques, el enfoque biológico y el enfoque biomecánico, ¿no? En el enfoque biológico, en estos estudios iniciales, el enfoque terapéutico debe ir orientado al control no invasivo de caries, que va a consistir en la modificación del medio oral, ¿no? Nosotros vamos a controlar el factor bacteriano con diferentes métodos como la clorexidina, el triclosan, el xilitol. ¿Esto para qué? Para disminuir los ataques ácidos que conducen a la desmineralización y van a hacer progresar la enfermedad, ¿no? También vamos a potenciar la recuperación del mineral perdido en los tejidos duros. Es decir, vamos a favorecer la remineralización, ¿no? Uno de los potenciadores que nosotros tenemos es el fluoruro diamino, ¿no? De plata y la arginina. También vamos a hacer educación y motivación del niño y también a padres, ¿no? Que son los responsables de la salud bucal del niño, ya que el niño no es dependiente a esa edad, ¿no? Vamos a monitorización de la lesión y la revisión periódica en clínicas, que esto también es responsable el padre, ¿no? Vamos a comenzar con el enfoque biomecánico, que la lesión, vamos a decir que las lesiones proximales de incisivos temporales anteriores puede eliminar la caries superficial y convertir en zonas no retentivas y de autolimpieza. Con esto que estamos diciendo, que podemos hacer, las lesiones son superficiales y nosotros podemos tallarlas, pero posteriormente no vamos a restaurarlas, ¿no? O sea que no va a haber un punto de contacto entre ellas. Y como no va a haber punto de contacto, no, la placa bacteriana va a resbalar nomás. Por eso decimos que es de autolimpieza también, ¿no? En lesiones de superficies lisas y objetivo es necesario excavar el tejido cariado solo la periferia de la lesión, porque es superficial, ¿no? Vamos a comenzar con los tratamientos restauradores de las lesiones proximales pequeñas, que esta preparación nos va a exigir un diseño cavitario lo más preservador posible, porque es bien superficial, como lo dice, es muy pequeña esta restauración. El objetivo es conseguir una superficie lisa y evitar el acúmulo de placa, ¿no? De placa bacteriana. En la dentición temporal, la lesión se va a encontrar en distal de los caninos. Esto no siempre se va a dar, ¿no? Solo nos dan una pauta en dónde se da generalmente. Y en las restauraciones vamos a aconsejar proteger el diente adyacente con una cinta de teflón o tira de acetato, esto para que no desgastemos también al otro diente, ¿no? El diente vecino. Tratamiento o restauración de las lesiones grandes o extensas. Esto va a incluir la superficie proximal y el borde incisal en algunas ocasiones, ¿no? Estas lesiones van a aparecer más en los ángulos mesioincisales de los incisivos centrales y laterales superiores. Y como estas lesiones son grandes, nosotros tras la remoción de caries de estas lesiones, no va a quedar suficiente estructura para retener la restauración. Y en este caso, nosotros vamos a tener que cubrir toda la periferia del diente con coronas de compósite directa, como vemos aquí. Compósite directa, coronas metálicas preformadas con frente estético, coronas de circonio, que las que más utilizamos nosotros va a ser las coronas de compósite directa porque son dientes temporales, entonces no va a hacer falta que nosotros coloquemos coronas de circonio también, ¿no? En permanente sí se puede hacer eso. Las consideraciones en tratamientos de lesiones proximales en dientes anteriores permanentes.
El diseño cavitario siempre se va a limitar a la eliminación del tejido afectado, como si, vamos a ir repitiendo poco a poco, ¿no? Una vez terminada la preparación, el material de elección es el composite con propiedades mecánicas y estéticas. Siempre como está en el sector anterior, todas las personas nos pueden ver, ¿no? Le pueden ver también al niño. Entonces, siempre nosotros debemos ver que nuestra restauración sea desde el punto estético. Aquí dice el material debe tener diferentes tonalidades, ¿no? Tiene que ver diferentes tonalidades de color y grados de opacidad, cualidad como la fluorescencia y opalescencia, que estas cualidades tiene el esmalte. Entonces tenemos que buscar también que nuestro material tenga estas cualidades, ¿no? El acabado que nosotros vamos a hacer, la vamos a hacer con fresas de diamante y de grano fino y discos de pulir también para lo que nos sirve para los sectores proximales, ¿no? Tratamiento restaurador de las lesiones en el tercio gingival de superficie vestibular y palatina. Esto va a corresponder, como nosotros sabemos, a la clase 5 de Black. Van a estar relacionadas con la higiene defectuosa o presencia de hábitos dietéticos erróneos, como el chupeteo de golosinas, como esto generalmente se va a dar en los niños porque son los más glotones, ¿no? Se podría decir. Y, o la presencia de aparatología ortodóntica, que esta se va a dar generalmente en los jóvenes, ¿no? Eso sería todo, doctora. Bueno, gracias. Por favor, pido a la estudiante Rebeca pueda presentar su tema, que es el mismo tema de restauraciones de dientes anteriores y posteriores, para que posteriormente hagamos una conclusión y si tienen algunas preguntas, también hacer las preguntas, por favor. Ahorita comparto, doctora. Ok, gracias. Ay. Los voy a presentar. Rebeca, por favor, atentos, atentas. En la pantalla es tuya, Rebeca, puedes iniciar. Ya, doctora. Bueno, igual vamos a hablar de la restauración en los dientes posteriores y vamos a comenzar diciendo que el objetivo de la operatoria va a ser poder detener o poder retrasar, enlentecer el avance de las lesiones y favorecer la eliminación de la placa y la buena función, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, vamos a hablar acerca de los factores que favorecen a la caries en lo que es la dentición temporal. Estos factores pueden ser los contactos interproximales amplios, la dificultad de poder conseguir una buena eliminación de la placa bacteriana cuando son muy chiquitos, no se lavan los dientes, los papás tampoco enseñan una buena higiene o no les cepillan en la noche, por ejemplo, entonces existe una acumulación de placa bacteriana. También se puede dar menor grosor de esmalte de dentina o también menor resistencia estructural del avance. Entonces es ahí donde se va a dar lo que es la caries. Y hablando acerca de algunos materiales que usamos, podemos hablar de la amalgama, de los ionómeros, de los composites, compómeros, ¿no? Algunas ventajas que tiene cada uno y desventajas. Por ejemplo, la amalgama va a ser un material condensable, es una técnica más sencilla, va a tolerar a la humedad. Y entre sus desventajas podemos hablar que no es adhesivo. Sí o sí necesitamos una retención mecánica, es decir, hacer una cavidad que tenga mucha retención.
Es antiestético, esto más que todo por el color y la razón por la que muchos pacientes no quieren este tipo de materiales, ¿no? Ahora, hablando de los ionómeros, como ventajas podemos hablar que es un material autoadhesivo, muchos de ellos son de fácil manipulación, liberan flúor y van a ser biocompatibles. Y entre sus desventajas podemos hablar que tienen absorción de agua, sus propiedades mecánicas y estéticas van a ser menores a los compómeros y a los composites. Y de los composites son, como hemos podido ver, ¿no? Las resinas son materiales estéticos, van a soportar mejor el tejido debilitado. Y como desventajas sabemos, ¿no?, que son materiales que se contraen y al contraerse pueden también filtrarse, ¿no? Después vamos a hablar acerca de las técnicas restauradoras. La primera técnica o el primer paso va a ser acceder a la lesión y va a ser el diseño de la preparación. Como segundo paso va a ser eliminar la caries. Para esto se usa excavadores o fresas redondas en alta o baja velocidad, o fresas de carburo, igual en alta o baja velocidad. Ahora, al momento de eliminar la caries, muchas veces al ser niños pequeños, puede existir que con la remoción mecánica, que es usar la turbina, se asusten o les duela o no quieran, ¿no? Entonces podemos usar la remoción manual, que va a ser mejor tolerada por ellos. Es más lenta, pero también podemos usarla, ¿no?, con una cuchareta. Como tercer paso, tenemos el dar la retención y la resistencia. Black nos habla acerca de dar que dar retención y resistencia nos es útil en la operatoria porque se mantiene el concepto de mínima invasión. La retención mecánica se nos aconseja en alguna medida en molares temporales, aun cuando se usan técnicas adhesivas. En especial se va a usar en las preparaciones clase 2, ya que estas van a estar sujetas a fuerzas externas que pueden despegar la resina o el material y deformarla, así la oclusión. Como cuarto paso tenemos el acabado de las paredes. Con esto se logra conseguir una mejor adhesión y favorecer la resistencia del diente y la obturación. Como quinto paso tenemos la limpieza de la preparación. Esta se va a limpiar y se va a eliminar aquellos restos bacterianos que queden, puede ser con agua o con una solución desinfectante. Y la restauración propiamente dicha. Ahora, cuando tenemos que realizar restauraciones de contacto proximal, se va a usar una matriz metálica y un portamatriz. Esto se puede ajustar con una cuña. Esto nos va a permitir moldear mejor el material que vamos a usar y así no tener problemas en nuestra restauración. Y como dice, nos va a permitir restituir la forma anatómica. Después tenemos restauraciones de las caras oclusales. Se coloca el composite dentro de la cavidad y no va a ser necesaria realizar una extensión profiláctica. Y para estas en dientes temporales, para el tratamiento no invasivo en dientes permanentes o mínimamente invasivo, vamos a realizar algunos pasos. Por ejemplo, el control de la higiene. Si bien el pacientito ya con sus dientes permanentes y todavía están sanos, entonces que se procede a indicar las técnicas de cepillado, a la mamá también indicarle, ¿no?, cómo debe cepillarse si es más pequeño. Después el uso de fluoruros. También la adaptación de la dieta. Hay pacientes que llegan y tienen una dieta muy cariogénica, ¿no? Entonces hay que enseñarle al niño qué cosas le hacen bien a su diente, qué cosas le hacen mal, cómo debe cuidarlos.
y lo que hemos estado también realizando en la clínica, que es el sellado de fosas y fisuras. Esto como métodos no invasivos o mínimamente invasivos. Eso sería en cuanto a la restauración en dientes posteriores. Voy a pasar a los dientes anteriores. Bueno, en los dientes anteriores vamos a hablar acerca de lo que es el enfoque biológico. Este enfoque biológico consiste en la intervención operatoria como parte de un tratamiento individual que va a contemplar el diagnóstico, va a contemplar los factores de riesgo, el tratamiento y la restitución estética. Esto siempre con una máxima conservación. Por eso también usamos fresas pequeñitas para no destruir gran cantidad de tejido del diente, ¿no? Entonces, para esto vamos a hablar del abordaje médico. Para esto se realiza un control biológico, se va a modificar el medio oral, se va a potenciar la recuperación del mineral perdido de los tejidos, educación y motivación, que es muy importante, ¿no? Muchos niños llegan y no saben cómo debo cepillarme, qué es lo que debo hacer, ¿no? O se cepillan como sea, ¿no? Entonces, cuando les enseñas, entonces ellos están educados. Cuando usas las técnicas de la placa bacteriana, cuando usas el espejo, entonces el niño ve y dice, aquí tengo placa, ¿no? Entonces tú le motivas al niño a que tiene que cepillarse mejor, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar un montón para no tener que desgastar después su dientecito, tener que andar con caries en el pequeño, ¿no? Y también el monitoreo de las lesiones y revisiones periódicas. En el enfoque biomecánico, como primer paso es el tallado sin restauración posterior. Esto se va a dar en lesiones proximales de los incisivos temporales anteriores. Se puede eliminar la caries superficial y se puede convertir los aspectos proximales en zonas que no retentivas y que sean de autolimpieza. En la restauración terapéutica provisional vamos a usar para que se establezcan mejores condiciones para poder realizar el tratamiento terapéutico. El objetivo de esta restauración terapéutica provisional va a ser controlar el progreso de la enfermedad de forma efectiva, que no sea dolorosa y lo menos traumática para nuestro paciente. Esta, como sabemos, se realiza sin anestesia, solo se usan instrumentos manuales y con principios mínimos. Ahora también podemos usar una combinación de técnicas. En algunos pequeños va a ser mejor, ya que se va a controlar la sensibilidad y va a facilitar la higiene. Y así logramos detener la caries y la remineralización de las lesiones superficiales. Por ejemplo, en las clases 3 se va a hacer la preparación biomecánica lo más conservador posible y con un material adhesivo. Se va a eliminar solo el tejido que sea necesario para una visión adecuada. Las paredes se van a limpiar manualmente y con instrumentos rotatorios. Y se debe conseguir una superficie lisa. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar el acúmulo de la placa. Luego vamos a hablar acerca de las restauraciones del tratamiento de las lesiones pequeñas. En este paso, por ejemplo, se va en las clase 3. Como decíamos, son preparaciones cavitarias lo más conservadoras y el tratamiento es, el objetivo es tener una superficie lisa y evitar el acúmulo. Y en el tratamiento de lesiones grandes, como son las lesiones tipo 4, ya podemos usar coronas de composite o coronas preformadas, metálicas pueden ser, y con el frente estético por delante, o también coronas completamente estéticas como las coronas de círculo. Eso sería, doctora. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, son temas bastante sencillas, simples. Me gustaría comentarios, por favor, para dar una retroalimentación. El tiempo, ¿no? Es enemigo número 1 para nosotros. Comentarios del grupo. Hola, ¿están atentas? ¿Se han dormido por el frío? No hay otra, ¿no?, que abrigarnos. A ver, Rubí, ¿qué comentario tienes? En vista que no hay voluntarios, tendría que nominarles, ¿no? Rubí. No, nada por ahora, Doc. ¿Todo bien? ¿Ha estado claro la presentación? Sí. Gracias. A ver, otro. Alex. Alex, comentario. Alex Jonathan Zurita, ¿me escuchas? No está en la clase, Alex. ¿Qué ha pasado? Está con su cámara, pero no responde. Alex. Alex Zurita. Bueno, con respecto entonces, en vista que todo está ok, creo que este tema está entendido, sencillo, simple. Es importante considerar, ¿no?, los enfoques biológicos, lo propio, ¿no?, la parte de las restauraciones anteriores, el control biológico, el enfoque biomecánico, ¿no? La importancia, como les he indicado al inicio cuando estaban realizando las historias, la motivación. Con motivación podemos lograr mucho, que nuestros pacientes, si no saben cepillarse, nosotros tenemos que educarlos, porque es la etapa inicial, con lo que hay niños que vienen por primera vez a la consulta y no toman la importancia los padres de familia de un correcto cepillado, ¿no? Las indicaciones de un cepillo adecuado, la pasta dental adecuada para poder mantener los dientes sanos y saludables. Y si ya está con inicio de caries, nosotros tendremos que hacer el enfoque biomecánico, eliminar la causa, ¿no?, los factores. Hemos indicado en caries, importante el factor etiológico, que es el microorganismo, la bacteria, ¿verdad? El Streptococcus mutans, el lactobacilo o el mitis, los microorganismos que se localizan más en los dientes temporarios, la dieta y el tiempo en el que actúan estos elementos para que inicien la desmineralización de la estructura del esmalte. No se olviden la importancia, cómo se inicia la lesión cariosa por la desmineralización y posteriormente, una vez eliminado o generado ese desequilibrio de Navia, va a iniciar la mancha blanca. La mancha blanca, saben ustedes que es reversible. Cuando se diagnostica a principios, podemos revertir con los elementos básicos que conocemos, como ser la aplicación de flúor en barniz, en gel, mejorar su limpieza, que el paciente debe cepillarse 2 o 3 veces al día con la pasta dental adecuada, que si es un niño menor de 3 años, de 500 a 600 partes de fluoruro de sodio. Si es un paciente escolar, de 1100 partes de fluoruro de sodio. Esa pasta dental va a ayudar a fortificar el esmalte y por ende no va a generar caries. Pero si ya está con inicio de caries, ¿qué tenemos que hacer? Inactivar esas lesiones. Si es un preescolar menor de 3 años, es decir, lo que han indicado sus compañeras,
se puede hacer un corte en el sector anterior, en las piezas anteriores, más aún a nivel de los incisivos superiores, con una punta de lápiz o punta diamantada para eliminar que ahí se quede el biofilm, ¿verdad? Es una forma de hacer un tratamiento preventivo, o usar discos de lija, que también es otro método. Si el niño no puede, tiene temor a lo ruidoso, podemos usar discos de lija, y estos hace que se desgaste sus espacios interproximales. Hay otra técnica también que podríamos colocar, pero es más una técnica ortodóntica. Colocando las liguitas de ortodoncia, generamos también espacio. Nada más eso es para colocar las coronas metálicas, ¿verdad? Entonces, es importante tener el diagnóstico correcto y adecuado y que el paciente nos colabore para realizar esos tratamientos operatorios. Si el paciente es poco colaborador, hay muchas técnicas atraumáticas, ¿verdad? Usando solamente cucharitas, puede ser la de Maylefer, que por medio de eso eliminamos el tejido cariado. Cuando la lesión ya está cavitada, tenemos que conformar una cavidad correcta y adecuada. Complementando lo que han ido conversando, demostrando sus compañeras, han hecho un enfoque general importante. Entonces, a este caso que han presentado, van a complementar con caso clínico de su paciente. Y al finalizar la asignatura, cada uno va a presentar su caso clínico, ¿entendido? Entonces, voy a dar un énfasis más cómo poder realizar una preparación cavitaria. ¿Cuáles son los pasos más importantes para poder realizar no ha sido muy claro los pasos de una cavidad? Porque si se llama operatorio restauración de dientes anteriores, sea anteriores o sea posteriores, tenemos que tener pasos muy seguros para poder hacer qué es lo que sigue a uno al otro, por favor, ¿ya? Entonces voy a complementar, y una vez conformada la cavidad, es importante hacer la protección para hacer la rehabilitación con el material que requiere, sea una resina, una incrustación o una rehabilitación que requiera la pieza. ¿Alguna duda, pregunta hasta que vaya presentando? No, doctorita. Gracias. Como les decía, para tener éxito en la restauración, hay 4 factores importantes que no tenemos que olvidarnos. Lo primero, el diagnóstico temprano de la lesión cariosa. Yo tengo que diagnosticar dónde está la lesión. En el sector anterior, ¿en qué superficie? Superficie lisa, en una superficie proximal, para poder ver la lesión. Es sector anterior, hemos dicho, cavidades clase 3, clase 4 o clase 5. No se olvide. Clase 3, que no afecta el borde incisal. Clase 4, que afecta el borde incisal. Y clase 5 en superficies lisas, en el tercio cervical. ¿Entendido? En el sector posterior, cavidad simple, compuesta o compleja. ¿Dónde se localiza? En la cara oclusal. Puede localizarse en la cara proximal, que puede afectar 2 superficies, es decir, por ejemplo, mesioclusal, proximal, que quiere decir ha afectado 2 superficies, la pared proximal mesial y el plano oclusal. Y si esa superficie afecta el otro lado distal, sería una compleja, ¿verdad? Mesio-ocluso distal, que muy frecuentemente observamos en los dientes posteriores. Entonces, hacen el diagnóstico. Ven la profundidad de la lesión. ¿Está solo en esmalte? ¿Está en esmalte dentina? ¿O ha afectado esmalte dentina pulpa? Y si afecta esos 3 elementos, es un 4º grado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, es importante el diagnóstico. ¿Para qué? Para preparar correctamente mi cavidad. Si mi cavidad es simple, compuesta, compleja, es en el sector anterior o en el sector posterior. Una vez conformada la cavidad, yo debo proteger. ¿Con qué? Primeramente, desinfectar. No nos olvidemos desinfectar o lavar profundamente con agua o usar un desinfectante de la cavidad bucal para luego hacer la protección. No nos olvidemos, el aislamiento es importante para tener éxito en la restauración. Puede ser relativo o absoluto.
Entonces, la protección, ¿con qué se realiza? Si es una cavidad profunda, hidróxido de calcio y ionómero de base, para que posteriormente hagamos la restauración correspondiente. Para poder restaurar, importante aplicar el ácido grabador, el adhesivo, la resina por capas, manipular correctamente el material que estamos realizando, leer las instrucciones del fabricante y posteriormente hacer la polimerización hasta el plano oclusal y el pulido. Entonces, con esos 4 factores vamos a tener éxito en nuestra rehabilitación. Va a tener éxito. Esa restauración durará 5 años o más, que actualmente colocan los fabricantes. Ese es el tiempo que recomiendan. ¿Entendido? No se olvide. ¿Cuándo va a fracasar una restauración o una rehabilitación? Cuando yo no prepare correctamente mi cavidad. Una cavidad muy amplia, una cavidad que he destruido mucho tejido sano, solo tenemos que eliminar el tejido cariado. Entonces, la cavidad incorrecta va a tener un fracaso en mi restauración, como esta cavidad. ¿Qué voy a hacer? Que mi tiempo operatorio va a ser más largo, voy a emplear más material, etcétera, etcétera. Entonces, hay que evitar este tipo de cavidades. Nos olvidaremos. Eso pasó a la historia. Y si yo he empezado a preparar una cavidad, estaba aprendiendo y por accidente hice eso, ya no debo realizar. Actualmente tenemos que ser cavidades conservadoras. Tenemos que ser mínimamente invasivas de tejido sano, ¿entendido? Entonces, estas cavidades ya no debemos realizar, por favor. Cuando existe ángulos muy abiertos, aquí no hay forma de cavidad, ángulos abiertos. Entonces, hemos hecho como para una incrustación, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo para una resina, no es adecuado este tipo de cavidad. Aquí no hay cajón proximal, pero es una cavidad simple, pero he destruido mucho tejido. Sabemos que la distancia intercuspidia debe ser entre 1/3 y 1/4, nada más, ¿verdad? Aquí no existe eso. Los istmos muy anchos, la pared cervical muy baja. Por ejemplo, en este molar tenemos una caries también por vestibular que se ha limpiado independientemente, pero en el plano oclusal muy amplio. Y si nosotros vamos a hacer así, va a fracasar nuestro tratamiento. ¿Entendido? Entonces, en resumen, ¿cuáles son los pasos para tener éxito en nuestra restauración? Preparar una cavidad adecuada y correcta según está localizada la lesión cariosa, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Que este diente se mantenga hasta el periodo de recambio dentario, preserve el espacio, cumple la función masticatoria. Sabemos que los molares son los que trituran los alimentos, ¿verdad? Para que pase el bolo alimenticio al estómago. Entonces, esta pieza tenemos que rehabilitarlo para disminuir el riesgo de caries y que este niño tenga una boca saludable, ¿verdad? Si los dientes están sanos, ese niño va a crecer sano. Pero si la boca está destruida, está lleno de caries, de abscesos, procesos infecciosos, ese niño va a tener problemas de salud, problemas renales. ¿Por qué? Porque está en crecimiento y desarrollo. Entonces, esos procesos infecciosos van a afectar a la salud general del niño. Y por tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con los niños? Hacer prevención, educación para la salud, ¿verdad? Mantener los dientes sanos y saludables como así erupcionaron, recomendar al padre de familia que debe de realizar sus controles periódicos al año y medio, 2 años, cada 6 meses, una vez al año, dependiendo del riesgo que es ese paciente, para que tenga los dientes temporarios sanos y saludables hasta el recambio dentario. Y los dientes permanentes erupcionen en el espacio correspondiente y ese niño sea un niño saludable. Esa es la finalidad de hacer un buen diagnóstico, planificar, y si ya tiene un paciente de bajo, mediano o alto riesgo, inicio de caries, ¿qué tenemos que hacer? Para poder rehabilitar, conocer la anatomía dentaria. Por eso que un curso anterior han llevado anatomía, ¿verdad? El tallado de los dientes, el periodo de erupción, el periodo de recambio, hemos llevado para no olvidarnos. Que tenga esas referencias. Que el niño de los 6 hasta los 2 años y medio tiene los dientes temporarios.
que esos dientes temporarios van a estar máximo hasta los 12, 13 años de edad. A los 13 años y ese niño adolescente está con los dientes permanentes, que esos quedan para toda la vida. Eso no tenemos que olvidarnos. A partir de los 6 años erupciona el primer molar permanente. A partir de los 6 años yo tengo que ver la relación molar o oclusión de angle 1, 2 o 3. Antes de los 6, la relación molar, que eso no tenemos que olvidarnos. Cuando se haga una historia clínica, yo tengo que saber como un Padre Nuestro, porque todos los días van a ver eso y no podemos equivocarnos, no podemos confundirnos. ¿Entendido? Entonces es importante entonces lo que está pasando, que muchos no diferencian todavía los dientes temporarios con los dientes permanentes. Tenemos que diferenciar, por favor, y para eso les he dado las pautas, el memotécnico, la edad de erupción, la edad de recambio, etcétera, etcétera, para no equivocarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos en la historia clínica, vamos a tener problemas legales. Entonces, tenemos que esforzarnos. Si no entendí, no comprendí, pregúntenme, ahora tienen la oportunidad. ¿No quieren preguntar por miedo? Ahí tienen el texto, tienen el libro, los libros de odontopediatría. Cualquiera les va a orientar, les va a sacar de las dudas. Pero es importante que ustedes estudien porque están en etapa de formación, por favor. Entonces, la importancia para hacer una cavidad, conocer la anatomía de la pieza, sea una anterior o una posterior. Antes de empezar, se les está insistiendo y hay muchos que han entendido y muchos que no todavía. Trabajemos de una boca limpia. Hagamos la profilaxis de toda la cavidad bucal y de preferencia en la boca o en el diente específico en el que tengo que rehabilitar. Tiene que ver cero biofilm, cero placa, entiendan. ¿Para qué? Para tener éxito en nuestra restauración. Si yo trabajo sin profilaxis con un biofilm, esos microorganismos, cuando ustedes están preparando la cavidad, van a ingresar a esa cavidad. Entonces, la finalidad de la profilaxis es pues eliminar todo el biofilm, ideal de todos los dientes. Sí o sí tenemos que hacer la profilaxis para empezar un procedimiento y específicamente el diente a tratar, hacer todas las superficies, no solo el plano oclusal. Acostúmbrense a hacer profilaxis de superficie vestibular, lingual o palatino, mesial, distal, todas las superficies, de preferencia los dientes vecinos. Así van a tener éxito, jóvenes. Una vez realizado la profilaxis, el primer paso, vemos que hay una lesión cariosa, la apertura de la cavidad. ¿Con qué van a hacer? ¿Quién me puede decir? Un minutito. ¿Cómo es? ¿Con qué se hace la apertura de la cavidad? Con una fresa redonda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nuestra apertura es pequeña, con una fresa redonda diamantada. Posteriormente, se conforma la cavidad, dependiendo, ¿no? ¿Dónde está en este caso? Si es una MOD, yo me voy a dirigir con esa fresa de la fosita central a mesial y con la de la central a la distal. Voy siguiendo los surcos. Si ustedes ubican, se está manteniendo esas cúspides. Solo se elimina el tejido cariado. Entonces, ¿qué tiene que tener esta superficie? Un piso plano, paredes libres, convergentes hacia oclusal. Antiguamente se hacía el biselado. Actualmente ya no recomienda. ¿Por qué? Porque tenemos buenos materiales adhesivos. Porque actualmente ya se trabaja mucho con resinas, ¿verdad? Entonces, la finalidad de conformar de la cavidad, que debe tener esas características: piso plano, paredes libres convergentes hacia oclusal y las paredes proximales paralelas.
al realizar ese tipo de conformación, eliminamos todo el tejido cariado. Por tanto, esta cavidad está libre de microorganismos. Podemos desinfectar con Clórex, lavar con agua. Como está por debajo del límite amelodentinario, debemos hacer una protección si es superficial, con ionómero de base. Si es bastante profundo, que estamos cerca al tejido pulpar, una doble protección. Hidróxido de calcio 0,5, ionómero de base de 1 a 2 milímetros. Una vez protegida, iniciamos el proceso de restauración o rehabilitación. ¿Cómo vamos a empezar? Primeramente, aplicar el ácido de la superficie externa y posteriormente ingresamos a la cavidad. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. 20 en esmalte y 10 en dentina. Se retira el ácido, se lava, se seca y posteriormente se aplica el adhesivo. ¿De qué forma? Primeramente en piso con movimientos circulares, paredes y salimos a la parte superficial. Es a la inversa del ácido. Una vez aplicado, vemos que hay exceso de adhesivo, retiramos con otro aplicador el excedente o una pasadita de aire también nos es útil y luego se polimeriza. ¿Cuánto tiempo? 20 segundos. Y posteriormente, si es muy profundo en esta cavidad, se coloca una capa coloco yo generalmente resina fluida, porque la resina fluida va a fluir por todos esos surquitos profundos que alguna vez la resina normal no ingresa. Entonces, debemos aplicar de 2 milímetros resina fluida, polimerizamos. Luego, ¿qué hacemos? Una capa de resina en piso y luego vamos por las paredes. De esa manera se hace la obturación y una vez que yo he restablecido todo esto con resina, aquí tengo algunos surcos accesorios o rebordes marginales. Agarro una resina fluida sobre lo que ya hice y lo sello. Y posteriormente retiro mi aislamiento absoluto, hago el control de la oclusión. Por supuesto, si yo estoy solamente en esa superficie, no va a haber contacto porque los contactos están a nivel de las cúspides, ¿verdad? Entonces, por eso la razón por la que yo conservo estas cúspides sanas. No tengo por qué destruir el tejido, ¿verdad? Entonces, es importante que consideren esa situación, señores estudiantes. Muy diferente con esta preparación cavitaria, ¿verdad? Aquí me doy más trabajo, tengo que reconstruir esas cúspides, etcétera, etcétera, a diferencia de esta cavidad. ¿Vieron cómo se ha hecho esta cavidad? Entonces, es más exitoso la restauración. Entonces, todo en resumen lo que les he dado hace rato es esto. Lo primero, apertura de la cavidad con la fresa redonda de diamante, luego cambio con una fresa redonda de carburo o cono invertida, conformo mi cavidad, solo elimino el tejido cariado donde está, si esta superficie entre mesial y distal está sano, lo mantengo, no tengo por qué. En este caso tengo que usar una cinta metálica para reconstruir las paredes proximales. En este otro caso, una cavidad compuesta que ocupa oclusal y palatino. En palatino tengo que tener una superficie, un cajón, para que pueda ahí descansar el material de restauración. ¿Ok? Les dije, los materiales de protección, no nos olvidemos. Hidróxido de calcio, que esto usan ustedes con frecuencia, y el ionómero de base. De la línea Boco es el Ionobond, o cualquier otra línea que sea ionómero de base. No nos olvidemos la forma de preparar, lo que indica según el fabricante. Se dice 1-1, uno de polvo, uno de cucharita y se prepara durante 1 minuto o 60 segundos. Una vez preparado, llevamos a la cavidad. Importante, los ionómeros siempre se preparan con espátulas de plástico. Luego se lleva a la cavidad para proteger. Por supuesto, si es una compuesta, tengo que adaptar la cinta metálica para dar la forma anatómica. ¿Cuál es la importancia de las matrices? Generalmente las matrices se utilizan en cavidades complejas o compuestas, ¿verdad? Por medio de las matrices vamos a reproducir el contorno anatómico de la pieza dental, lograr el contacto proximal a nivel de las piezas vecinas. Las matrices son flexibles que se adaptan adecuadamente porque tienen superficie lisa, ¿verdad?
Por medio de las matrices evitamos los hombros a nivel cervical. Importante también tener las cuñas, ¿no? A nivel cervical. Entonces, estos son los diferentes tipos de matrices. Y hablando de los dientes anteriores podemos tener en este caso el preoperatorio una dentinogénesis en el que no existe esmalte. Podemos usar las coronas de celuloide con un buen diagnóstico radiográfico, ¿verdad? Para ver cómo está la raíz y reconstruir con las coronas de celuloide o coronas de laboratorio o coronas de circonio, como han indicado sus compañeras. Sirve, pero con un buen diagnóstico, ¿verdad? Importante en ese tipo de casos, debemos hacer una buena profilaxis, proteger, aplicar el ácido grabador y aplicar la corona de celuloide para evitar los dolores postoperatorios o efectos de microfiltración. Tengo que tener un buen diagnóstico para realizar la rehabilitación a la pieza a ser tratada. También, si el niño es menor de 3 años, podemos aplicar los ionómeros, pero lamentablemente ustedes no atienden menores de 3 años, que están atendiendo a partir de los 5 años de edad. Pero podemos hacer los ionómeros de restauración en piezas que ya están exfoliándose, están en recambio dentario, tienen movilidad fisiológica, ¿verdad? Y por tanto, yo tengo que saber qué composición tiene ese ionómero de restauración, qué propiedad tiene el ionómero de restauración, que es otro tema que vamos a ir hablando más adelante. Pero para su información, ustedes tienen que conocer la composición de los materiales que están aplicando. Por ejemplo, el ionómero tiene partículas de fluoroaluminosilicato, el polvo. El líquido, ¿qué tiene? Solución acuosa de ácido poliacrílico, tiene el ácido maleico, el ácido tartárico, el ácido itacónico. Estos elementos que están en el líquido aumentan el tiempo de trabajo y reducen la gelificación del ácido poliacrílico. Generalmente estos ionómeros tienen la función micromecánica en la estructura dental. ¿Qué es el ácido grabador? ¿Por qué aplicamos el ácido grabador en la superficie cavitada? El ácido grabador elimina el barro dentinario. ¿En qué concentración usamos el ácido grabador? El ácido ortofosfórico al 37%. La función principal, entonces no se olviden del ácido, es eliminar el barro dentinario. Deja la superficie dentaria o dentinaria con túbulos abiertos, descalcificados y fibras colágenas con contenido hídrico. No se olviden, cuando se les pregunte ¿qué función cumple el ácido grabador? Responderán de esa forma. ¿Cómo se aplica? Se aplica de la superficie a la profundidad. ¿Cuánto tiempo? 30 en esmalte y 20 en dentina. La suma son 30 segundos, por favor, no minutos, segundos. Una vez aplicado, debemos de retirar con una motita de algodón o un chorro de agua abundante, spray y agua. Una vez lavado, secado esa superficie, aplicamos el adhesivo. ¿Qué es el adhesivo? Es un solvente que ayuda a introducir a la resina entre las fibras colágenas y constituye la capa híbrida. Se une el adhesivo mecánicamente al esmalte previamente grabado y por ende también a la dentina, ¿verdad? La dentina debe mantenerse húmeda para que no se colapsen las fibras colágenas. En realidad, cuando ustedes aplican el ácido, secan y empiezan a secar nuevamente con el aire, no es bueno secar mucho porque los túbulos dentinarios pueden colapsarse. Entonces, ¿qué va a generar? Dolor postoperatorio. Entonces, tiene que ser adecuado y correcto la forma de secado. ¿Entendido? Entonces, el adhesivo también tiene su función importante para poder tener éxito en la restauración. Entonces, se aplica el adhesivo de piso, paredes y elimina el cabo superficial. ¿Cuánto tiempo se polimeriza? 20 segundos. Una vez polimerizado, aplicamos la resina. Las formas de polimerización pueden ser químicas, como ser el peróxido de benzoilo, amina terciaria. Antes venían autopolimerizables. O podemos polimerizar, que comúnmente polimerizamos con la luz halógena, ¿no ve? Como tiene como iniciador las canforquinolas y como catalizador tienen el dimetilamín etilmetacrilato. Entonces es importante saber esas composiciones. Muy diferente de adhesión. El otro era adhesivo
y esta es adhesión. ¿Qué es la adhesión? Es el estado por el que dos superficies se mantienen juntas mediante fuerzas mecánicas o físicas. Eso es lo que ocurre cuando se aplica el adhesivo. Importante también saber la composición de la resina. Como estamos hablando de restauraciones, es complementar qué es lo que tiene una resina. Creo que eso han llevado en materiales dentales. La resina tiene un componente orgánico, un componente inorgánico y un agente de acople que es el silano. ¿Cuál es el componente orgánico o la fase orgánica? Tiene monómeros de bisfenol glicidil metacrilato, que tiene gran viscosidad. Otro componente sería el tegma, que es de menor viscosidad. Entonces, en la fase orgánica tenemos el bis-GMA y el tegma. En la fase inorgánica tenemos las partículas de relleno, como ser los cristales de cuarzo, aluminosilicato, fluoraluminosilicato, que están cubiertos con un agente de silano. Cuando ustedes compren una resina, vean estas composiciones para que así tengan éxito en su restauración. Las que son muy económicas tienen uno de ellos o ambos ideal, ¿verdad? Entonces se recomienda que tengan lo mínimo. Esto es lo mínimo que debe tener una resina. Lean sus instrucciones. Se dice, por favor, présteme el catálogo. Quiero leer. Para que ustedes compren una resina, tienen que saber. La resina aparte debe tener moléculas fotosensibles, como ser el sílice coloidal. La resina debe ser radiopaco cuando toman ustedes la radiografía. ¿Por qué va a ser radiopaco o radiopacidad? Porque tiene cristales de bario, estroncio, zinc. Algunas resinas solo tienen cristales de bario. Los de marca tienen esos tres componentes y por tanto va a tener una buena fidelidad cuando toman una radiografía. Y los iniciadores de la polimerización, ustedes saben muy bien que son las canforquirolas y el peróxido de benzoilo. Entonces, ese es el componente mínimo que debe tener una resina. Generalmente, actualmente usamos las híbridas, las nanohíbridas, que son mucho mejores. Y actualmente hay muchos más de última tecnología